No hablemos de palabras. Bueno, entonces yo le Acciones. voy a mostrar un video en YouTube de cómo hacer una cama y listo. Amén. Hermanos míos, Dios les bendiga mucho. La gracia, la misericordia de Dios esté sobre la vida de cada uno de ustedes. Le damos también, le abrimos las puertas a los que están escuchando, a los que van a escuchar y a los que van a venir en algún momento y van a ser parte de este grupo de varones. Abrimos las puertas y decimos: Dios te quiere, Dios te necesita. La presencia de Dios está lista y dispuesta. Dios está con los brazos abiertos esperándote para que tú tomes una decisión. Amén. Y vivas para Él. Así que estamos en las redes sociales, como siempre lo recordamos, en Facebook, en YouTube y en Instagram, con una frase sumamente fácil y sencilla que dice: Expansión de Vida, Quinta Región. Así que le damos la bienvenida a todos los que quieran ser parte del reino de los cielos. Abrimos las puertas para que podamos conversar, para que podamos hablar, para que puedan haber preguntas y dudas y todo lo que se quiera. Y si estás cansado y si estás aburrido ya con tu vida y lo has intentado de mil y una manera, te queda una. Y ese es Cristo Jesús sobre tu vida. Así que te invitamos a ser parte de la comunidad que vive para Dios, honra a Dios con su vida, con su corazón, con sus ojos, con todo su ser. Así que les saludo en el nombre de Jesús. Y Milton, ¿quieres decir algo? ¿Quieres compartirnos algo? Sí, amén. No mucho que decir porque creo que agotaste todas las fuentes de palabras, pero reiteramos una vez más que no importa si cruzaste en la calle, si estás, si no estás, si eras, si no eras, si sabes más, si sabes menos, si tienes vergüenza o no tienes vergüenza, no importa eso. No importa si eres de otra congregación, porque también necesitamos que nos visiten y necesitamos también compartir y hacer coinonía entre hermanos. Así que, bienvenido. Puedes ver los videos reiterados en Facebook, en Instagram y en WhatsApp. Estamos siendo vistos, llevamos hartas visitas ya en un completar de hartos videos, llevamos más de 23 solamente en la reunión de varones. Así que sería bastante bueno que tú pudieras echar un vistacito a aquel que nos está mirando, si eres nuevo, si no eres nuevo. Como te digo, somos personas normales que viven dentro de una situación normal, exponiendo vidas normales, pero cerca de la mano de Dios. Con Él abrazado, a Él preguntamos, a Él hablamos. Somos esposos, hijos, tíos, primos, que vivimos como los Simpsons, situaciones diarias en los cuales necesitamos siempre la mano de Cristo. Así que les doy la bienvenida a todos, de parte mía, de parte de mi hijo y de parte de todos. Y no importa si te encuentro en algún lado, porque yo sé que hay uno que me está mirando ahí y me dice: no, si voy, no, si voy, no. Sé que va a encontrar el coraje en algún lado de los bolsillos, como te digo yo, así que... Sí, buenas tardes. ¿Qué pasa? Dígame, ¿nos estamos conectando? Sí, estamos conectados ya. El Señor te bendiga. ¿Por qué yo no puedo conectarme? Pero toque la palabra donde dice Carlos. Ahí toco. Pero sí, porque ¿cuánto se llama? Apreté ahí, voy a pararlo por aquí por el sonsalito que voy a apretar de nuevo, ¿ya? Bueno, pero Ya basta. voy a empezar, así que trate de conectarse solito, ¿ya? Sí, pero no estoy en movimiento, pero voy a pararme por ahí para conectarme, ¿ya? Eso fue muy random. Que acaba de... Ya me dice. Llamada No, dale, random. no, dale. Es que en serio se escuchaba así como un astronauta llamando a tierra. Igual, saludos, hermano Rudy. Sonaba como un micrófono de la feria. Perdón, pero me entró una llamada que querían conectarse. Ahí se conectaron. Ahora sí que sí, hola hermanos. Hola, bendiciones. Bendiciones igual. Hola. ¿Está el amigo Milton por ahí? Sí. Ah, hermano Milton, ¿cómo está? Bien, que el Señor te bendiga, Rudy. Tú lo dices por el brillo. Hoy día
quiero hablarles acerca del principio de todas las cosas. Quiero hablarles acerca de un poco lo que tiene que ver con un versículo bíblico que me ha dado vuelta la semana y lo he leído una vez y otra vez y se los quiero compartir. Y está en Génesis capítulo 2, versículo 9. Es solamente ese versículo. Esa es tarea para la casa para mí porque no tengo la Biblia, ando con la Biblia, pastor, y estoy manejando. Ya. ¿Ya? No te Pero- preocupes. Pero con la orejita bien parada para escuchar. Amén. Miren. Deja que espérate un poco, yo lo voy a poner aquí. Ya. Lo esperamos. Espérate, hijo. Es que él no puede verlo porque va manejando. No, y que no lo vea. Sí, pues. Lo escuchen más. Sí, pues por eso le dije que a mi hijo que se guardara silencio porque va manejando, no puede hacer ninguna otra cosa que no sea Manejar. manejar. Dale nomás mientras lo pongo. Ya. El versículo dice así. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso es todo. ¿Qué conocemos acerca de estos dos árboles? ¿O qué entendemos acerca de estos dos árboles? Uno de ellos comienza en Génesis y el otro y termina hasta en Apocalipsis, donde el mismo Señor Jesús nos dice que el que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que hay una alegoría con respecto a Jesús, que es el árbol de la vida, porque de él mana la vida. De hecho, nosotros recibimos y entendemos que... Espérenme un poquito. Ahora sí. De hecho, recibimos y entendemos y conocemos que es nuestro Dios desde un principio quien se presentó en forma de un árbol, desde el principio en Génesis, como el árbol de la vida. Porque es Jesús el que a nosotros nos dio la vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, como dice Romanos, capítulo... estamos hablando de el capítulo 6, versículo 23, donde habla acerca de que, por tanto, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la situación acerca de esto y qué es lo que tenemos que entender acerca del árbol de la vida? Que de algún modo también es una gran bendición el recibir o el comer de este árbol. Pero no todos pueden comer de este árbol, no todos pueden acercarse a este árbol, no todos pueden tocar este árbol. El único que tuvo la oportunidad en vida, sin haber conocido al Mesías, sin haber conocido al Salvador Jesucristo, fue Adán. Obviamente Adán y Eva. Pero no había nadie más que pudiese acercarse al árbol de la vida. No había nadie más que pudiese tener una cercanía con el árbol de la vida porque de ahí fue quitado ese árbol para que, como cuando el hombre cayó en pecado, Dios dijo que iba a quitar el árbol de ahí para que no comiera y viviera para siempre. Entonces el pecado iba a vivir y iba a morar para siempre en la vida de los seres humanos. Entonces por esa razón fue quitado. Ahora, ¿qué tenemos que entender acerca de esta situación? ¿Qué es lo que tenemos que asimilar en nuestras vidas y en nuestros corazones? Y es que, en definitiva,
hay dos árboles de los cuales nosotros podemos comer o que en algún momento hemos comido. El otro árbol que hay, el que se presenta, es el árbol de la ciencia del bien y del mal, en donde definitivamente todo ser humano hemos comido, todo ser humano hemos deleitado de eso. Aún los que nacieron en cuna cristiana, como por ejemplo nuestros hijos, en algún momento han pecado, en algún momento nos han mentido a nosotros como padres, en algún momento han hecho cosas que a lo mejor, o sea, si comparáramos nuestros pecados con los de ellos serían una cosa así de pequeña, pero sí han pecado, sí han cometido faltas delante de Dios, sí han hecho lo malo delante de los ojos de nuestro Señor. Entonces, todo ser humano ha comido y se ha deleitado con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿cuál es la situación acerca de esto? Que también el árbol de la ciencia del bien y el mal representa una maldición, representa un alejarse de Dios, un apartarse de Dios, el Dios Todopoderoso que un día se acercó a nosotros. Este árbol representa esto. De hecho, de hecho Dios le dijo a ellos a Adán y Eva, que si ellos comían del árbol de la ciencia del bien y el mal, de hecho iban a morir. Y esta palabra morir significa estar apartado, estar lejos de Dios, estar de algún modo sin conexión con Dios. Recordemos que Adán tenía una conexión plena, una conexión muy fuerte y muy viva con Dios. De hecho, él caminaba todas las tardes con Dios. De hecho, él vivía entendiendo que es Dios quien le daba, quien lo acercaba, quien lo traía, quien lo bendecía, quien se manifestaba, y que verdaderamente él solamente se dedicaba a disfrutar y a conocer al Dios por el cual lo había creado. Entonces, ahora entendiendo esto, entendiendo que verdaderamente nosotros somos cercanos a Dios por causa de Cristo, hemos sido acercados a Dios por causa de Cristo, hemos sido recogidos, hemos sido de algún modo limpiados para presentarnos delante de la presencia de Dios. Es que este árbol de la vida no tan solo nos provoca un sentido de entender de que Dios está próximo ahora a nosotros, que Dios ya no está en el cielo, como decíamos antes, o como decíamos antes, ya no es el caballero de arriba, ya no es el flaco, sino que es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Padre, es alguien muy cercano, es alguien muy próximo a nosotros. De hecho, es lo más próximo que hay, a pesar de que tengamos familia, a pesar de que, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo esposa y tengo hijos, pero lo más cercano a mí es Dios. ¿Pero por qué lo más cercano a mí es Dios? Porque resulta de que yo abro mi boca y respiro a Dios. Abro mi boca y fluye la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él está tan cercano a mí que vive y mora dentro de mí. Un día yo le reconocí como Señor y Salvador, y la Escritura dice que yo pasé a ser templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando el hecho de que yo haya pasado a ser templo del Espíritu Santo es que Dios vive y mora dentro de mí. No en mi parte pecaminosa, como es mi carne, o parte de mi alma, sino que en mi espíritu donde ahí hay santidad. Ahí se transforma. Dice la Escritura que Él nos dio un espíritu vivificante. Entonces ahora, para entender un poco más esto, y para entender que verdaderamente hay vida, y que también hay muerte, y que está reflejada en estos dos árboles,
y que está reflejada en estas dos situaciones es que quiero detenerme un poco y quiero hablar con ustedes y preguntarles qué es lo que entienden acerca del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, para que podamos introducirnos en este tema y podamos conversar un poco. Por eso quise hablarles un poco de ambos y quise explayarme en algunos un poco más y otros un poco menos, pero que cada uno pueda tener una expresión y pueda tener un tema de conversación con respecto a esto y podamos entender cuál es el propósito o por qué razón están estos dos árboles y por qué razón debemos escoger a uno de los dos. Así que voy a partir con, a ver, con el que está al lado mío, Carlos de Jesús. Cuéntanos. Sí. Hola. Hola, ¿escuchas? Sí. Ya. Por favor. ¿Con qué? Se supone que he estado hablando por harto rato acerca de dos cosas, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? Esa, ¿qué piensas tú acerca de eso? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Cuál es tu situación con respecto a eso? Bueno, yo creo que la principal diferencia entre los dos árboles es que, bueno, como Adán y Eva se sintieron atraídos hacia el árbol, por así decirlo, malo, la característica de este árbol es que prometía que iban a tener todo. Entonces, probablemente a lo mejor, por así decirlo, yo creo que este árbol se asemeja mucho a lo que está, por decirlo, en la vida real. Por ejemplo, hay harta gente, no sé, porque ha hecho pactos con el diablo y cuestiones así, siempre como que les da lo que quieren, pero todo eso siempre trae como un después. O sea, tú pides algo, pero a cambio de otra cosa. Y aunque puede sonar un poco raro, con Dios es lo mismo, porque uno es hijo de Dios, pero no eres hijo simplemente porque tú dijiste ya, ahora soy cristiano y listo. Siempre hay cosas que uno tiene que hacer, aparte de recibir en su corazón, uno tiene que creer y hacer su voluntad. Eso. Por si acaso está ahí silenciado. ¿Y el árbol de la vida? Ah, bueno, el árbol de la vida obviamente es Dios y eso trae cosas buenas, pero que traiga cosas buenas no significa que sea fácil. No es como que uno sea cristiano y se te van a arreglar todos los problemas. Incluso se puede decir que una persona cristiana puede tener más problemas que una no cristiana, porque se supone que si uno es cristiano, el diablo va a estar ahí como intentando molestarte para que te salgas de Dios. Eso. Y para mantenerte, como tú dices, en Dios, ¿cómo lo debes hacer? Para no decir tanto, son como tres cosas. Bueno, después de haber recibido todo eso, mantenerse más la pregunta. Leer la Biblia, orar y ayunar aunque cueste. Por lo menos una vez. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ya? Edgardo, ¿nos puedes comentar algo? En realidad sí puede, pero hay que esperarle un poquito porque está con los audífonos Bluetooth en el baño. Está un poquito enfermo la guatita. Así que a lo que vuelva te responde. Amén. Jorge, Pero está ¿qué nos puedes escuchando comentar? que tiene audífonos Bluetooth. Sí, sí. Continúo yo. ¿Sí? Ya. Mire, el árbol de la vida, más o menos lo que escuché, pero cuando entramos a hablar de este tema se me vino dos cosas a la mente. Primero, en el árbol de la vida, me recuerda mucho, bueno, ustedes siempre hablan y ponen una comparación, las raíces, el árbol. El hermano Milton lo dijo como hace 4 o 3 reuniones, no me acuerdo muy bien, de unos experimentos que no sé, que en parte lo hicieron y quisieron demostrar que
que una sociedad podía ser autónoma, vivir sola, como en un ambiente muy lejos de acá. Y habían plantado árboles, pero esos árboles no tenían raíces bien firmes. Y era porque no habían pasado por dificultades, por huracanes, por vientos. Y eso, él hizo una comparación entre ese tema y pues, como nosotros, qué es lo que nosotros pasamos como cristianos. Eso se me viene como en el árbol de la vida. No sé si está muy correcto o no, pero es lo que se me viene. Y en el segundo árbol se me viene el tema de la mente de qué pasó con Adán y Eva. Ya. Y la otra, y pensando en ese tema, siempre ustedes recalcan que nosotros sabemos que con ese árbol Adán y Eva pecaron y bueno, ya sabemos la historia, fueron sacados del jardín de Edén. Y se me viene a la mente que nosotros tenemos que siempre contar con Dios, que sin Dios no hacemos nada, ¿verdad? Pero se me viene a la mente que Dios nos mandó a ser autovalentes, autosuficientes, porque ya no, recordemos que en el jardín lo tenían todo, y al ser expulsado, se me viene a la mente que lo mandó a ser autovalentes. Y en mi duda es, ¿cómo, o sea, qué es lo que Dios en sí quiere de nosotros, ya que Dios nos mandó a ser autovalentes, pero no podemos hacer nada sin Él? Es una duda que se me vino al discutir este tema. Ya, mira, es un tema para otra conversación, pero vamos a hacer una pequeña introducción a ese tema. ¿Ya? Perdón, pero ya llegó Legardo por cualquier cosa. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es la situación? Primero Dios no quiere que seamos autovalentes. Autovalente significa que yo actúo por mí mismo, hago para mí, vivo para mí y pienso solamente en mí. ¿Ya? En palabras bien simples, ¿eh? Porque es más profundo el tema, pero lo que Dios quiere es que nosotros dependamos de Él y dejemos de pensar en nosotros mismos, dejemos de pensar en mis deseos, en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, porque en definitiva hemos vivido una vida lejos de Dios, la gran mayoría de los que estamos aquí, hemos vivido una vida lejos de Dios. Y esta vida lejos de Dios nos ha llevado a que hoy día estemos aquí buscando a Dios y dependiendo de Dios. Entonces, ¿cuál es la situación con respecto a esto? Es que nosotros tenemos que entender algo, tenemos que entender de que ahora nuestra vida tiene que estar en dependencia de Dios, que debemos buscarlo a Él, que debemos depender de Él, que debemos actuar sobre lo que Él quiere de nosotros. De hecho, podríamos decir, como yo hace rato vengo diciendo, es que cada cosa que pensemos, cada cosa que actuemos, le preguntemos a Dios si Él la aprueba, si a Él le interesa que nosotros hagamos eso, si Él quiere que nosotros, por ejemplo, no sé, veamos un programa de televisión, aún hasta en ese punto, porque de repente hay cosas que pueden distraer nuestro corazón y alejarnos de Dios sin nosotros tener idea que Él lo está alejando. O sea, hay cosas que son abiertamente, no sé, hay cosas que son abiertamente malas y satánicas y que uno debe decir, oye, esto no es para mí. Pero hay otras cosas en las cuales nosotros debemos actuar y pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy dedicando o qué tiempo yo estoy dedicando para Dios? ¿Esto me está quitando tiempo para adorar a Dios? ¿Esto me está restando tiempo para que Dios sea lo primero en mi vida? Entonces, podríamos profundizar mucho, como les decía, pero es importante que
entendamos que la autovalencia significa que yo dependo de mí mismo para mí y alrededor de mí todo es como en el medioevo que el hombre era el centro de la tierra. Y eso es lo que se exponía en el siglo XIV, que el hombre era el centro de todas las cosas. Y llegamos a un entendimiento de que sin Dios el hombre no puede ser nada. Ya lo ha intentado muchas veces, ya lo ha tratado de hacer muchísimas veces, pero en definitiva siempre llega a Dios. Porque Dios nos creó a nosotros con una necesidad de Él. Y esa necesidad tiene que ver con su presencia en nuestras vidas, para guiarnos, para conducirnos, para actuar sobre nosotros. Así que, con respecto a eso, es más o menos el tema que vamos a conversar más adelante, pero que en definitiva nos va a llevar a eso. ¿Ya? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Dios te bendiga. Estamos hablando acerca de Génesis capítulo 2, versículo 9, que tiene que ver con el árbol de la vida y con el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ya? Ok. Bien. Edgardo, ¿nos puedes comentar algo acerca del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal? Ya, antes de empezar a hablar, quiero abrir un paréntesis. Al principio yo no conocía sobre el árbol de la vida, porque cuando yo leí la Biblia, aparecía, el único árbol que conocía yo y que fue prohibido por Dios fuera ese árbol del conocimiento del bien y Ahora del que mal. leíste la Biblia infantil con figuras. Pero, y no lo sabía porque leí, y me acaba de decir mi papá de que leí la Biblia de figuritas. O de infantil. Pero, pero, pero lo del árbol de la vida, yo creo que Dios la quitó del jardín del Edén porque nos alejaba de él. ¿A qué me refiero? Cuando uno muere, va junto a Dios. O sea, técnicamente no muere, sino que deja su vida terrenal. Pero para acostarlo a morir. Pero con vida eterna no podríamos acercarnos a Dios. Eso es lo que entiendo yo, y esa es mi razón. El árbol del bien y del mal, lo que creo que representa es que Dios no quería que supiéramos algunas cosas. Ya, la última parte se escuchó cortada. Importantes y que solo él conocía, pero como creo que significa de que Dios quiso ocultarnos algunas cosas o algunos conocimientos, como por ejemplo del bien y del mal, aunque lamentablemente pecamos y descubrimos sus secretos. Y por eso Dios nos castigó. Amén. Excelente. Excelente. ¿Qué más nos queda? Cristian, ¿nos puede decir algo acerca de los dos árboles? En cuanto a Génesis 2, capítulo 2, versículo 9, ¿no? Hola, no sé si me escuchan. Hola. Amén. Yo Muy bien. no escucho, no sé si me están escuchando, yo no escucho el retorno. Amén. Sí, todos te Bien. escuchamos. Amén. A ver, voy a correr un poco. Ahí se escucha mejor, ¿o no? ¿Se entiende? Se te escucha súper bien, Cristian. Ahí recién estoy escuchando el retorno. Sí, se te Hablaste escucha tú, Víctor, súper ¿no? bien. Sí, correcto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, Hola. de hecho sí. Sí. Tiene que ver con el árbol del bien y el árbol de la, que diga del árbol de la vida eterna y el árbol de tu opinión con respecto a eso. Sí, ok.
Bueno, el árbol de la vida representa a Cristo, po. Eso representa, porque Él es la vida. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Mm? Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, el árbol de la vida es Él, po. Y Dios lo colocó, y lo colocó ahí con todo lo necesario para atraer a la persona a Él, al árbol, y para saber que siempre tenía que existir la dependencia con Dios, siempre. No nos creó no solo para señorear, sojuzgar, todo eso, sí, pero eso no significa que sea independiente de Él. No, siempre lo dispuso, pero con el énfasis de estar siempre dependiendo de Él, porque en Él está la vida, y Él es la vida, y sin Él lo que se haría no tendría mucho sentido. Eso para mí representa el árbol de la vida, que en Cristo está la vida. Y por eso estaba en medio del huerto, porque Él estaba, es como lo mejor, lo que tenía reservado Dios para toda la humanidad. Po. Cuando Él vino, estaba justo en Él, estaba reservado. Y en cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal, pienso que tiene que haberlo puesto, esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿El por qué lo colocó? Amén, amén, amén. Pienso que lo debe haber, no sé, no recuerdo haberlo en este instante leído, pero pienso que puede ser para que la persona se diera cuenta de su propia voluntad, que tomara la decisión propia, como él tiene decisión propia, pienso. En realidad no lo tengo muy claro el motivo, pero pienso que puede ser eso, en cuanto a al árbol de la ciencia del bien y del mal, que no era necesario porque con él está la vida, él dice la manera grata de hacer todas las cosas, no es necesario buscar por otro lado, porque el árbol de la vida, como vuelvo a repetir, es Cristo, entonces otro lado no es necesario, puede tener, no sé, pues es como que si Dios, no sé, Dios es creador, ¿no es cierto? Tuviera muchas cosas. Dice, mira, tengo esto bueno y allá también soy yo, pero para ti esto. ¿Y qué es lo que hace la persona? Qué bonito. Ay, pero me gusta también lo de allá. Entonces, es como, no, pues si está el árbol de la vida, quédate con lo que Dios te dijo para ti. Eso pienso. En cuanto al árbol de la vida y de la ciencia del bien y del mal, es como buscar lo otro. Eso, como sin Dios, sería. Amén, amén. Independencia de Dios. Amén. Milton, ¿qué nos puede decir? Creo que me voy a acotar del tema porque no quiero meterme en tu terreno. Para que ustedes lo puedan entender de una manera simple, cuando encuentro cosas complicadas, la Biblia representan figuras. Y la figura del árbol de la vida quiere decir que al final nosotros con Cristo vamos a vivir la vida eterna. Creo que lo dice en Apocalipsis 22, 23. Y el árbol del bien y del mal, 23 o no, 22 por ahí. Estoy viejo. Y el árbol del bien y del mal, en una figura simple, es la capacidad de decidir que tenemos tú y yo. La decisión. ¿Cuál es nuestra decisión? Así, corto. Me voy, me retiro. Chao. Amén, amén. Miren chicos, miren. Desconozco. No quiero hablar más. No me gusta porque cuando me toca a mí, yo tímido, le digo el pastor corto, es corto, ¿cachai? Lo aprendió a cortarse, entonces yo también rápido. Miren, una de las cosas que tenemos que entender y el propósito por el cual Dios puso estos dos árboles es algo trascendental en nuestras vidas. Y Dios puso estos dos árboles al mismo tiempo. No puso uno primero y después el otro. Puso los dos juntos. Y el hombre tenía que acercarse a uno de esos dos árboles. El ser humano tenía que tomar uno o tomar el otro. Y de algún modo, con la explicación de cuando Dios le dijo que era el árbol de la vida y el otro que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, nosotros a veces podemos entender o sea, no nos expresamos muy bien con respecto a esto y
Y yo lo que quiero que entiendan es que Dios se tiene que haber dado el tiempo de haberles explicado por qué estos dos árboles estaban en el jardín del Edén. De hecho, dice la Escritura que Dios caminaba con Adán por la tarde. Y la cosa es que conversaban. Entonces, cuando tenemos esto en cuenta, y llegó un momento en donde en definitiva Dios le dijo, mira, está el árbol de la vida y está el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, yo, si hubiese sido Adán, yo le digo, bueno, no entiendo, tengo una duda, ¿ah? Y me rasco la cabeza y le digo a Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué está este árbol y por qué está este otro? Yo le hubiese preguntado a Dios. O sea, con la intimidad que Adán tenía, yo le hubiese preguntado. Y Dios tiene que haberle dado alguna explicación a Adán. Lo que pasa es que a nosotros la información que nos llegó con respecto a este tema es que el hombre tomó una decisión y decidió mal. Pero como les digo, Dios tiene que haber hablado con Adán y tiene que haberle dicho y haberle explicado, mira, ¿sabes qué? Este es el árbol de la vida y este es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y tiene que haberle explicado por qué uno y por qué el otro, y por qué los había puesto ahí en medio. Entonces, llegó un momento en donde Eva fue cautivada por la serpiente, que nosotros sabemos quién es, que es Satanás, y fue llevada y sometida a comer de este fruto. Y cuando Eva comió, le fueron abiertos, dice la Escritura que lo probó y nada más que eso, ¿cierto? Y luego de eso dice que cuando le dio de comer a Adán del árbol de la ciencia del bien y del mal, recién ahí dice la Escritura que le fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos y conocieron todo lo que se entiende con respecto a eso. Ahora, ¿cuál es la situación? Que Dios le había dado la orden a Adán y que Dios había sujetado a Adán y la explicación se la había dado a Adán, y que el orden jerárquico tenía que cumplirse. Si Adán se hubiese quedado tranquilo y hubiese dicho, Eva, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? El Señor nos dijo, o Dios nos dijo que no teníamos que comer de este árbol, déjame ir a hablar con él y ver qué podemos hacer. Probablemente estaríamos contando como una anécdota y estaríamos a lo mejor en alguna reunión, no con este pastor, sino que con Adán. Pero la cosa es que Adán, cuando su mujer... Está bueno eso. Cuando su mujer comió y Adán vio que no le pasó nada y que no se sucedió ninguna cosa, fue cautivado él también. Y lleva... Está buena la risa esa. Y en definitiva él fue consumido por esta situación. Ahora, Perdón que interrumpa. Dime. Sí, hoy esa explicación está súper buena para una súper buena exhortación. Eso, quería decirlo. Sería bueno que lo colocaran ahí entre comillas. Está súper buena la explicación, en serio. Sí. No lo digo de manera salamera, lo digo, sí, en realidad, siento eso. Que una buena explicación de exhortación súper buena, eso. Amén. Gracias. Gracias por tu aporte. Amén, amén. Vamos. Amén. Entonces, bueno, sácate aplauso. Amén. Bueno, es parte de es parte de algo que Dios ya me viene llevando hace rato,
Y en definitiva, lo que quiero hacerles pensar y meditar a ustedes es que Dios puso estos dos árboles en medio del huerto para que nosotros tomáramos una decisión. Y hoy día nosotros, en pecado, viviendo bajo nuestra naturaleza caída, hemos tomado una decisión y hemos vuelto al huerto del Edén. Miren, ¿saben qué? Cuando nosotros somos expuestos a esta situación, Dios nos toma sobrenaturalmente y nos vuelve al huerto del Edén y nos muestra estos dos árboles y nos dice, escoge, como le dijo en Génesis capítulo 28, escoge la bendición y la maldición. O sea, tenemos que entender que el árbol de la vida es la bendición para nosotros y que el árbol de la ciencia del bien y del mal es la maldición. Y que en el árbol de la ciencia del bien y del mal está sumergido todo lo que nosotros hoy día conocemos. Miren, Jesús dijo algo clave, algo sumamente clave. Dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, ¿qué tenemos que entender acerca de esto? Que no necesitamos entender de que el diablo desapareció y que te va a decir y sé que te va a llevar al infierno, o que solamente los cantantes, por ejemplo, de heavy metal, que son satánicos abiertamente, o las sectas satánicas, ellos se van a ir al infierno. Satanás se ha encargado de hacerte entender y tomar el mundo completo y dividirlo en dos y decir, yo soy una persona buena, yo soy una persona que hago buenas obras, pero yo sirvo a Dios a mi manera. Y la otra mitad del mundo son satánicos, son asesinos, y yo me comparo con ellos y digo, me merezco el cielo. Sin Cristo, estoy hablando sin Cristo, ¿ya? Entonces, tenemos que entender de que verdaderamente todo este mundo está caído. Todas las situaciones, toda la ciencia, toda la inteligencia, toda la sabiduría está contaminada y está trastocada. Me refiero a libros, me refiero a películas, me refiero a series, me refiero, no sé, a YouTube, me refiero a Facebook, me refiero, entre paréntesis, hoy día apareció en las noticias acá en Chile, porque ya eso venía diciéndose hace rato, pero el juicio que le están haciendo al dueño de Facebook, una operadora que trabajaba ahí, dijo que Instagram estaba preparado para alejar el corazón de los hijos de los padres y para desviarlos directamente. Entonces, nosotros tenemos que entender algo, tenemos que entender de que si algo de lo que nosotros vemos, o sea, obviamente no nos vamos a encerrar en una burbuja y vamos a decir yo no veo nada, no escucho nada, no podemos hacer eso. Pero tenemos que irlo colando todo, tenemos que irlo separando todo y tenemos que entender que verdaderamente si hay algo que quiere restarme tiempo de la presencia de Dios en mi vida, ya eso está provocando mi alejamiento de Dios. No así abiertamente, pero sí eso está provocando que mi corazón se vaya alejando lentamente de Dios. Y tenemos que entenderlo con claridad. El árbol de la ciencia del bien y del mal está cada día frente a nosotros y provocándonos e incitándonos a alejarnos de Dios. Cada día tenemos que tomar una decisión, cada día tenemos que decir, yo soy un hijo de Dios y debo servir a Dios con mi mente, con mis ojos, con mi corazón, con todo mi ser. Por eso que, por ejemplo, el apóstol Pablo decía que mi espíritu, cuerpo y alma sean guardados irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesucristo. Y él lo explicaba tan claramente y lo traía a colación cada vez. Y es porque, en definitiva, nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que entender de que cada día el árbol de la ciencia del bien y del mal se presenta frente a nosotros.
y se presenta no diciendo yo soy Satanás y te voy a llevar al infierno, sino que se presenta con cosas de repente superfluas, cosas simples, cosas livianas a lo mejor que te restan de tener tiempo para con Dios. Y eso, según Jesús, está desparramando. Eso, según Jesús, no es con Jesús. Jesús dijo, el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, a eso se estaba refiriendo Jesús cuando él hablaba este tema y decía, o sea, el árbol de la ciencia y del bien y del mal se presenta cada día en la vida de nuestra, hermanos míos y amigos míos. Se presenta cada día y se manifiesta cada día y nos quiere tentar y nos quiere provocar y nos quiere alejar nuestro corazón de Dios. En este aspecto es a donde yo quiero llegar y a donde el Señor quiere llegar con nosotros, que verdaderamente el árbol de la ciencia del bien y del mal está plantado y está ahí a nuestro alrededor cada día, incitándonos, provocándonos y motivándonos a que nuestro corazón lentamente se vaya apartando de Dios. ¿Por qué? Porque somos de una naturaleza caída y somos dados a lo malo. Es más fácil, miren, le muestro un ejemplo. Si nosotros 7 fuéramos a jugar, estuviéramos jugando, no sé, a la pelota, y resulta de que estamos jugando a la pelota y el Christian llegue, le pega un pelotazo y quiebra un vidrio. Y la pelota es de Milton. ¿Saben lo que vamos a hacer todos? Vamos a salir arrancando y vamos a bajar a Milton con la pelota, o sea, de la pelota. ¿Me entienden? Entonces, a eso me refiero. Y Milton va a tener que afrontar la responsabilidad o arrancarse y dejar que la pelota se pierda. Como siempre. Entonces, esa es la situación, hermanos míos. Esa es la situación. O sea, nosotros somos dados a hacer lo malo. Este ejemplo tan simple nos muestra de que lo correcto que nosotros deberíamos hacer es presentarnos todos y decir, ¿sabe qué, vecina? Entre todos quebramos el vidrio, así que entre todos vamos a hacer una colecta y vamos a pagar su vidrio. Por favor, mire, ¿sabe qué? Perdónenos, no fue nuestra intención, pero la intención natural es arrancar y dejar que uno absorba la responsabilidad, ¿no? O ninguno. Si de eso se trata, de escapar de las responsabilidades, de alejarnos de las cosas buenas, de las cosas que agradan a Dios, de que nuestro corazón se vaya contaminando lentamente y se vaya apartando de Dios. Les vuelvo a insistir, Satanás no se va a aparecer y va a decir yo soy Satanás y te voy a llevar al infierno. No, él va a provocar cosas, se va a preocupar tanto de ti que va a averiguar qué cosas son las que te gustan, cuáles son tus tendencias, qué es lo que más te gusta hacer, de qué forma tú te distraes, y en relación a eso va a ir atacándote, y te va a ir dando más, y te va a ir dando más, hasta el punto de que llega un momento en donde te des cuenta que estás muy lejos de Dios, pero ya generalmente es tarde, hermanos míos. Entonces, el árbol de la ciencia y del bien y del mal, eso es lo que representa. Representa los deseos del hombre, representa las pasiones del hombre, representa los gustos del hombre, representa el yo, representa la vida del hombre, representa todo eso, todo lo que nosotros debemos negarnos. Por eso que Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso significa que ya no están mis deseos, que ya no están mis gustos, que ya no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo supongo, es lo que Dios quiere, es lo que Dios permite, es lo que Dios quiere sobre mi vida. Y tenemos que entenderlo de esta manera, y tenemos que asumirlo de esta manera, hermanos míos, porque verdaderamente nosotros tenemos que vivir para Dios.
Ya no es una situación en que yo decido o no decido, en que estoy de ganas o no estoy de ganas. No, hermanos míos, porque nosotros tomamos una decisión. Tú y yo tomamos una decisión de servir a Dios. Ni a ti ni a mí, no, Dios no nos obligó a decirle, Señor Jesús, te recibo, reconozco que soy un pecador y te recibo en mi corazón o te recibo en mi espíritu y declaro que de aquí en adelante soy un hijo de Dios, como una oración de fe. A nadie se nos obligó. Entonces, como tú no fuiste obligado, ni yo fui obligado, esto lo declaramos abiertamente y públicamente, y eso está escrito. Hay un libro que se llama el libro de las memorias. Para el que no sabe esto, hay varios libros que van a ser abiertos el día del juicio. Y uno de esos libros es el libro de las memorias. Y hay otro libro, que este es el más importante de todos, que se llama el libro de la vida. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida, chao, como dice mi hermano Milton. Entonces, ¿cuál es la situación? Que nosotros tenemos que entender esto, tenemos que entenderlo, hermanos míos. O sea, con claridad, nosotros ya no nos debemos a nosotros mismos, ya no son nuestros deseos. No es si a mí me gusta o no me gusta hacer algo. No es si yo quiero o no quiero. Yo libremente le dije que sí a Jesús. Libremente le dije, soy un pecador y necesito de ti. Libremente le dije a Dios que Él de aquí en adelante iba a ser mi Señor y mi Salvador. Libremente. Nadie me obligó. Y lo mismo tú. El día en que te presentaste delante de Dios, nadie te obligó a esto. Nadie te puso una pistola, como lo hacían antes cuando de repente alguien dejaba embarazada a una niña y los cazaban a punta de pistola. La verdad, hermanos míos, es que no podemos ya ahora decir, hoy día quiero, hoy día me levanté con ganas, hoy día no me levanté con ganas, hoy día voy a hacer mis cosas, voy a hacer mi trabajo y voy a dejar de lado a Dios un poco. No puedo hacer eso. Y no puedo, no porque, no, porque ya es el centro de mi vida. Y debe ser el centro de tu vida en todo sentido. Debe ser el centro de tu vida en todo sentido, hermanos míos. No puede haber otra razón de ser. Para nosotros ya no hay otra razón de ser. Para nosotros ya no hay esperanza sin Dios. Para nosotros ya no hay esperanzas en Cristo. Para nosotros ya no hay vidas en Cristo. Nosotros ya entendimos la verdad y la verdad nos hizo libres. La verdad es Cristo para nosotros. La vida es Dios. Él es el árbol de la vida. Jesús es el árbol de la vida desde principio a fin. Y nosotros tenemos que entenderlo. Y ya dejar de pensar que si me gusta o no me gusta, o si me agrada o no me agrada, o si me siento bien o no me siento bien. Yo tengo que dejar de pensar en eso. Yo puedo distraerme, obviamente que sí. Puedo ver un programa de televisión, obviamente que sí. Puedo ver alguna película, obviamente que sí. Puedo ver aquí voy a tocar sensibilidad, puedo ver algún anime, obviamente que sí, aunque a mí no me gustan. Pero ¿cuál es la situación? Que ese tipo de cosas o ese tipo de actividades o ese tipo de situaciones no pueden ser lo primero en mi vida. Y si me están restando tiempo y tengo tiempo para hacer esto, pero no tengo tiempo para adorar a Dios porque ya estoy cansado, entonces tengo que restarle tiempo a todas esas cosas que estoy haciendo, que estoy viendo, que estoy distrayendo mi mente y que me estoy divirtiendo por adorar a Dios. Y adorar a Dios significa, no significa solamente que yo le cante, significa que yo le debo alabar, le debo glorificar, le debo honrar con mi vida.
Obviamente que nosotros cometemos errores y de repente hay cosas que hacemos que pueden, no sé, que puede hacer que Dios se entristezca con nosotros. Sí, cada uno de nosotros en algún momento hacemos cosas así. Pero ¿saben qué? También hay un corazón arrepentido de parte de nosotros y le pedimos perdón a Dios y seguimos nuestro camino y avanzamos con Cristo. Pero tiene que ser Cristo Jesús el centro de nuestras vidas, hermano. Ya no puede ser que, les vuelvo a insistir sobre lo mismo, si tengo ganas o no tengo ganas, si hoy día estoy bien o no estoy bien, si lo que hago, pero es que me gusta hacer esto, está bien. Pero que eso no sea el centro de tu vida, que ese tipo de cosas no sea el centro de tu vida, que ese tipo de situaciones no sea el centro de tu vida. Miren, la Iglesia Católica tiene un rezo que voy a rescatar la mitad de ese rezo. Y dice, me lo aprendí de memoria porque tuve que hacer la primera comunión, fui bautizado y la mitad de ese rezo decía así, decía, con Dios me acuesto y con Dios me levanto. El resto ya no lo voy a seguir diciendo, pero eso significa que la presencia de Dios tiene que estar en mi vida desde la noche y al amanecer y en el día completo. Yo debo ser un hijo de Dios todo el tiempo. Les vuelvo a insistir, a veces cometemos errores, a veces hacemos cosas malas, a veces caemos en pecado. Eso es parte de la naturaleza caída que tenemos. Pero nos paramos y confrontamos al mundo de las tinieblas y decimos, no, yo soy un hijo de Dios, así que vivo para Dios. Y debo restaurar los errores y debo arreglar las situaciones las cosas que yo he cometido malas. Pero el árbol de la ciencia del bien y el mal siempre se me presenta cada día. Por eso es que yo tengo que decidir. Por eso es que Dios mismo puso estos dos árboles para que nosotros tomáramos decisiones. Adán tomó la decisión equivocada y comió del árbol de la ciencia del bien y el mal y lo alejó de Dios y él se arrepintió todos los días de su vida de eso. Porque tenía comunión con Dios, porque él conversaba por las tardes, todas las tardes, Dios lo llamaba y salía a caminar ahí en la tarde con él. Entonces, él lo perdió todo eso por decidir mal. Y no le podemos echar la culpa a Eva porque él tomó la decisión. Él tomó la decisión. A pesar de que Eva ya había comido, él tomó la decisión. En él estaba la situación, porque Eva fue sacada de él. Por eso Eva no era responsable. Porque Eva fue sacada de Adán. Entonces, cuando Adán cometió el pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, le fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, no antes. Por esa razón es que cuando Adán comió, como dice la Escritura, terminó muriendo porque terminó apartado de Dios. Por eso, hermanos míos, es que es tan trascendental el hecho de que cada día nos presentemos y pongamos frente a nosotros el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal y tengamos que escoger cada día, Señor, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Dios mío, ¿cómo voy a vivir de aquí en adelante? Señor, tengo esto y tengo esto, ¿qué puedo hacer? Y como les vengo diciendo hace rato, pregunten, Dios mío, tengo estas opciones, Dios mío, tengo esto, Dios mío, tengo este trabajo, Dios mío, tengo esto. Ayúdame a escoger, ayúdame a decidir, porque yo ya he decidido por mucho tiempo y me he equivocado. Es trascendental, hermanos míos, que podamos decidir y tomemos decisiones. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal tienen que estar ahora frente a nosotros y nosotros escoger. Un día escogimos por el árbol de la vida y nos dio vida
y tenemos vida y vamos a tener vida eterna gracias a eso que es Jesús. Pero ¿saben qué? La verdad y lo más importante de todo es que tenemos una decisión de aquí en adelante y esa tiene que ver con lo que yo puedo o no puedo hacer, o con lo que yo puedo o no puedo ver. Un ejemplo sumamente claro. Cuando nosotros de repente vemos alguna película en familia y de repente las películas hoy día dicen, no sé, antes de empezar dan una descripción así, dicen muerte, sexo y un montón de cosas más. Habla acerca de lo que se va a ver en la película. Y nosotros como familia tomamos una decisión, pero como padres nosotros no podemos permitir que hayan cosas que entren a nuestra casa y que nuestros hijos las vean así sin que podamos haber antes conversado el tema. Y sin que lo hayamos aclarado y sin que lo hayamos profundizado. Entonces, yo no puedo introducir a mis hijos en algo porque a mí me gustó, no sé, por decir algo, el personaje que hace tal cual cosa, y verlo así abiertamente porque a mí me gustó y introducir a mi hijo en esto, no. Ustedes le pueden preguntar a mi hijo y en definitiva, hay cosas que yo digo, no, esto no lo vemos. O hay cosas que de repente se nos ha pasado porque no es una película en la televisión abierta y de repente mi esposa me dice, hasta aquí no me llegó la película, hasta aquí no me llegó la serie, hasta aquí no me llegó esto porque están pasando estas cosas. Y la pagamos y hacemos otra cosa y buscamos otra actividad, pero no vamos a seguir adelante mientras nuestros hijos, su corazón sea consumido por esto. Nosotros tenemos que tener un filtro sobre nuestros hijos. Y asimismo Dios tiene un filtro y cada día nos presenta el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y nosotros tenemos que escoger. Y esta elección es diaria, hermanos míos. Es diaria, es a diario. ¿Dónde voy? ¿Qué escojo? ¿Qué camino sigo? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Hermanos míos, quiero dejar este tema hasta aquí. Quiero que mediten en sus corazones. Quiero que establezcan que verdaderamente el compromiso no es con nosotros. Miren, en este momento, si ustedes ven la imagen, allá abajo está el hermano Milton, o arriba, no sé cómo lo ven ustedes, y arriba estoy yo. En el caso mío, yo me veo arriba y al hermano Milton. El resto, todos ustedes tienen sus pantallas apagadas y están escuchando. Pero ¿saben qué? Nosotros como hijos de Dios hemos tomado una decisión con el hermano Milton y es de servir a Dios con todo nuestro corazón y llevar a nuestra familia en dirección de eso. Entonces, hermanos míos, miren, un simple ejemplo. A mí no me avergüenza el mostrar mi rostro y decir que yo soy un hijo de Dios. Y a Milton tampoco. De hecho, nosotros cada vez que nos presentamos, cada vez que hay una reunión online, nosotros siempre presentamos nuestro rostro. Y entendemos a lo mejor que, no sé, que puede haber un poco de vergüenza, que puede haber un montón de cosas, pero ustedes tienen que tomar una decisión. Esto no es por obligación, hermanos míos, pero tienen que tomar una decisión. Tienen que decidirse, tienen que animarse verdaderamente y traspasar algunas barreras que para ustedes a lo mejor son complicadas, que a lo mejor pueden ser difíciles, pero tienen que atreverse y tienen que caminar con Dios. Y caminar con Dios significa mostrarse al mundo o mostrarle al mundo que yo soy un hijo de Dios.
tenemos que tomar una decisión. Mi cara, mi rostro, o mis hechos, o mis actos, tienen que decir que yo soy un hijo de Dios. Les vuelvo a insistir, cometemos muchos errores. A lo mejor no somos las personas ideales para seguir. Pero ¿saben qué? A pesar de nuestros defectos, nos ponemos en la brecha y le pedimos perdón a Dios y caminamos y avanzamos. Dios no busca personas perfectas. De hecho, Jesús vino a los enfermos, no vino a los sanos, no vino a los que sabían. De hecho, sus apóstoles, en gran medida, eran personas que algunos eran comerciantes, otros eran pescadores. Comerciantes me refiero a los cobradores de impuestos y los pescadores y otros por ahí. Pero el único, en otras palabras, sabiondo que había, era el apóstol Pablo. El único que había ido a la universidad, el único que había, o sea, que todo el mundo bebía de él. Porque llegó un punto en donde él lo sabía todo y todos lo consultaban y todo aquí y todo allá. O sea, a ese punto. Y ese hombre, con toda la sabiduría, con toda la ciencia y con toda la inteligencia, dijo, todo lo que sé, todo lo que tengo lo tomo por basura. Porque ahora entiendo y vivo para Dios. Y él asumió su vida y asumió que iba a ser golpeado y fue muchas veces golpeado, a punto de que en una ocasión lo tomaron y lo golpearon tanto que la gente pensó que estaba muerto y lo tiraron afuera de la ciudad en el camino. Y algunas horas después, yo supongo, despertó así de los palos y de los golpes y yo habría dicho, ¿saben qué? Me devuelvo a mi casa y no voy nunca más. Él llegó y se paró y dijo, vamos a la siguiente ciudad. O sea, el hombre estaba decidido a todo. Yo no le llego ni a los talones, no sé si ni siquiera alcanzo a hacer la mugre en la uña del dedo más chiquitito que tenga ahí en el pie. Pero quiero servir a Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero vivir para Dios. Quiero llevar a mi familia a las plantas de Cristo, hermanos míos. Quiero que mis hijos decidan por el árbol de la vida. Quiero que mis hijos vivan para Dios. Ese es el anhelo y el deseo de mi corazón. Y eso es lo que quiero transmitirles a ustedes, hermanos míos. Cristian, Edgardo, Carlos de Jesús, Rudy. Quiero transmitirles esto. Jorge. Quiero transmitirles esto. Quiero que se queden pensando en esto. Y quiero que busquen el rostro de Dios y le digan, Dios mío, este hombre está equivocado, este hombre está mal. No sé, conozco defectos de él, pero quiere servirte este hombre. Y en eso es donde Dios está hablando a tu vida. En eso. Dios te buscó, te escogió, porque vio algo especial en ti. Algo que tú todavía no aprendes a ver. Y que a lo mejor los demás lo han apagado, lo han pisoteado. Pero toma una decisión y una determinación, hermano mío. Y dale con todo. ¿Saben qué? Quiero contarles algo como testimonio y con esto voy a terminar. Rudy, cada vez que va a mi trabajo, me llega hablando de Dios. Porque nos pusimos de acuerdo en leer alguna parte de la Escritura y la cosa es que él llega pidiéndome consejo y pidiéndome dirección y hablándome de que él quiere leer, que ¿me entienden? Por ejemplo,
ya tomé una decisión ya hace algunos días de mandar algunos versículos bíblicos y poner un pequeño comentario. Más de alguno de ustedes lo ha leído y ni siquiera ha dicho nada. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es la situación de esto, hermanos? Que en definitiva nosotros asumamos nuestra vida y nuestra responsabilidad delante de Dios. En este momento, examina tu vida. En este momento, mírate a ti mismo y pregúntate si puedes hacer algo más por Dios. Pregúntate si puedes hacer algo más por Dios. ¿Hay algo más que puedas hacer? ¿Eres capaz de hacer algo más? ¿Puedes dar un paso más adelante? ¿Puedes dejar de hacer o de ver cosas que a lo mejor te están distrayendo tu mente y tu corazón? Eso es lo que tienes que preguntarte y examinarte. Y hablar con Dios. Y pedirle a Dios que nos ayude en esto. Yo todos los días me levanto pidiéndole dirección al Señor. Todos los días me levanto preguntándole y pidiéndole perdón por mis pecados. Porque soy un hombre pecador. Pero quiero vivir para Dios, hermanos míos. No me puedo comparar a él, pero siempre viene a mi memoria David. Siempre viene a mi memoria David. Él era un hombre pecador, como nosotros. Pero él siempre buscaba que Dios lo juzgara. Cuando cometía un pecado, buscaba que Dios lo juzgara. Porque sabía que Dios era clemente y misericordioso. Y cuando ve un corazón contrito y humillado, Dios no lo resiste, sino que lo recoge. Y a veces me siento como él. Hermanos, vivamos para Dios. Esforcémonos por vivir para Dios. Y si no podemos, pidamos la ayuda a Dios. Eso tiene que ser el centro de nuestras vidas. Y si hay algo en nuestras vidas que está estorbando la presencia de Dios y la manifestación de Dios, como dice la Escritura y como lo dijo Jesús, debo negarme a mí mismo. Amén. Si alguien quiere comentar algo, el micrófono está abierto para que comente. A falta de exponentes de la palabra, una bendición y un cariño a todos. Creo que la severidad a veces también es parte de nuestra idiosincrasia. Lamentablemente, en general, siempre converso con mi familia y sobre todo con mi hijo, que generalmente nosotros accedemos cuando estamos en el problema. Ahí es donde nosotros somos capaces de tomar las peores o las mejores decisiones. Siempre también he hablado de que Dios avisa a tiempo y a destiempo, así que ¿para qué les van a avisar a destiempo? Ya Dios avisó, así que ahora desde la próxima reunión todos muéstrense. Y aquellos que no, obviamente, participen, y aquellos que no, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno, como dice mi hijo, sabe dónde le aprieta el zapato. Extraordinario, no tengo nada más que decir. Creo que he sido todo acotado, más todo lo otro que se ha hablado. Así que otra estrellita más en el pecho. Así que el Señor los bendiga. Amén. Amén, Dios les bendiga. Espero que el silencio que quedó en medio de todos es para que mediten, para que piensen, para que razonen y no digan, este hombre tiene razón, sino que hablen con Dios, acérquense a Dios,
busquen el rostro de Dios, manifiéstense con Dios. Y Él va a ir enderezando todo. Él va a ir corrigiendo todo. Y les va a ir ayudando. Amén. A ver, Rudy se desconectó y me estaba llamando por teléfono, pero le corté porque en delante se escuchó toda la conversación. Pero eso. Ya, hermanos míos, Dios les bendiga mucho. creo que ahí alguien se conectó. Ahí se alcanzó con esta Rudy. Ahí sí. Sí, lo que pasa es que, ¿me escucha? Muy bien. Sí. Ya, lo que pasa es que yo tenía una acotación que hacerle porque tuve que cortar el teléfono, llamarlo y volver a conectarme de nuevo con respecto al tema que están exponiendo. Es cierto que yo siempre he ido, ¿cuánto se llama? A donde el pastor a la hora del trabajo a pedir una guía porque yo estaba muy perdido, es decir, una persona muy perdida. ¿Me entiende? Estaba en los brazos del maldito, del sucio. Estuve muchos años, mucho tiempo perdido. Y a donde yo quería cambiar, hacer el cambio, a donde yo quería perseverar, he querido no meterse en mi vida, pero yo me río de él porque le he gritado a los 4 oyentes que estoy con Dios. ¿Ya? ¿Me escucha? Amén. Sí, muy bien. Entonces, como yo le he gritado a los 4 oyentes que estoy con Dios, ¿entiendes? Y pedí una tarea para la casa y la estoy tratando de cumplir pasito a pasito. Igual me caigo de repente, me coloco medio mundano de repente, pero en cierto aspecto no de achorado a lo mejor o otra cosa, en el tema del trabajo. Pero trato de perseverar, trato de ir perseverando con el tema. ¿Me entiendes? Entonces, muchas personas me llaman cínico, mentiroso o un montón de cosas más, ¿me entiendes? Pero no me interesa. Yo sé que ese son palabras del canallín que me quiere, como sabe que me está perdiendo, quiere meterme de nuevo allá mismo. Entonces no le hago caso, ya, sí, 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 pero yo sigo, persevero. Y gracias a Dios, aleluya al Señor, voy perseverando, ya había caminado en otras ocasiones, ya he caído, ya esta vez ya no caigo, no caigo, estoy entregándome a mi Dios. Y con respecto a la tarea para la casa, para todos nosotros, que fue el árbol de la vida y el árbol el árbol De la de la ciencia del muerte, bien y del mal. el árbol de la ciencia, yo puedo poner este caso que me ha pasado estos días, que se me ha acercado el cochino para poder cocinarme, pero yo no quiero cocinarme, po. ¿Me entiendes, no? Que es algo Amén. similar, ¿no? Sí, amén. Sí, pues, entonces me cayó, le puse bastante atención, escuché eh, todo con respecto al hermano Milton, a los comentarios de los otros hermanos, tanto como de los jóvenes, como de los adultos. Escuché todo su conversación, pastor, todo lo que usted... Y nada, pues, pastor, ¿qué quiere que diga? Seguir perseverando nomás y el árbol de la vida fue el tema de un día y el árbol de la vida me ha tocado estos días. El árbol de la Amén. ciencia, el árbol de la ciencia. Y yo he querido comer del árbol de la vida, no del árbol de la ciencia. Amén. Amén. Sí, así que Eso es lo importante, Rudy. Lo importante de todos nosotros es que somos personas que tenemos defectos. Y claro que estos sí, defectos a veces nos hacen caer en tentación. claro, Pero sí, nosotros tenemos al dador de la vida, tenemos a Dios mismo dentro de claro, nosotros, ayudándonos y siempre está ahí ayudándonos para mejorarnos. claro que sí. Así que, tomados de la mano de Dios, vamos a ir avanzando. Así es, pues, mi pastor. Así que cuente conmigo que yo no voy a decaer, voy a seguir perseverando. ¿Ya? Lo juro ante mi Dios Jesucristo que
En este minuto todavía estoy sentado en el auto, no puedo bajarme del auto. Ya, de hecho estoy ya prácticamente en el pasaje de mi casa. Entonces me interesó escuchar todo el tema. De hecho, voy a seguir escuchando. Voy a llegar a leer un poquito la Biblia también, que tengo la tareita para la casa. Y bueno, después comer y acostarme. Amén. Amén. Lo escucho, lo escucho. Bueno, vamos a dejar el tema hasta aquí. Dios les bendiga mucho. Si alguien quiere decir algo más, el micrófono está abierto y si no, damos por terminada la reunión. El Cristian dijo que quería decir algo. Yo lo escucho de repente y de repente se va la onda, como dije, de repente. Y también lo de las cámaras, los coloco pero quedan todos negros, así que prefiero no colocar ninguna. Así que de repente los cacho cuando sí, pues de repente los veo, de repente no, así que no. La Sí, excusa agrava la falta. ¿Ah? La ¿La excusa excusa era la agrava falta? Ah, sí, pues. Sí, pues. Cuando es mentira, sí, pues, no cuando es verdad. No, te queremos. No importa si no vemos tu rostro. Igual te queremos. Sí, bueno el tema. Gracias. Amén. Bendiciones. Amén. Y Dios creo les que el bendiga. Jorge me llamó por teléfono hace 5 minutos y dijo que quería decir algo. Vamos a orar, pastor. Amén. Vamos a orar. Sí, amén, amén. Vamos a orar. Amén, amén. Jorge, Yo no sé orar todavía. Cuando sepa, yo les voy a orar a todos, pero por el momento no. Estoy tranquilo, recién. hermano, para eso estamos. Relax. Ya. Porque No, va te queremos igual. ¿no? Ok. Bueno, antes que nada, saludarlos a todos. Antes de hermano Rudy, hermano Cristian, Gracias. Pastor Carlos, hermano Milton, también. Gracias. No, ¿los vemos el sábado, hermano Milton? Claro que sí, pues, sí. Sí, pregunté por ti este sábado que fui. Ah, mira qué bien. Qué bien. Es Ahí que, vamos a ver a Levi. claro, es que a diferencia tuya yo tengo que pedir permiso. Y no es chiste, no es chiste. Y me dieron permiso, claro, y me dieron permiso, pero para ir. Y tengo que llegar, bañarme, desinfectarme, echarme esa cuestión de alcohol. Pero me dieron permiso, así que estaba re contento. Yo dije, me voy a ir a sentar con mi hermano Jorge. Justo el sábado que yo no fui, usted va, mire. Mira Mire qué coincidencia. Dios mío, ¿qué estás haciendo? y creo que fue el hermano Rudy también. No, porque el hermano Rudy ya lo conozco. Oiga. Ya yo lo he visto en las reuniones. Sí. Amén. ¿Vamos entonces? Ya, empiezo entonces. Oye, mi hijo se despide porque se fue a tomar 11, la mamá lo mandó y les dice chao a todos, que el Señor los bendiga, porque en realidad ellos se acuestan a las 9, pero obviamente por hoy día no importa. Adiós, Eri. La verdad que nos guarda un pedacito de pan porque todos tenemos hambre. Yo créeme que igual. Pero llego a la casa a comer un pedacito de pan. Va a terminar la reunión y Sí, vamos a afilar los dientes. no es chiste. Ya, usted me avisa cuando comienzo. Dale nomás. Ya. Comienza nomás conmigo. Señor Jesús, te damos gracias una noche más por darnos esta oportunidad de podernos conectar, aprender, meditar, Señor. Sí, mi Dios. Hoy aprendimos una parte más de tu palabra, Señor. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, Señor. El pastor claramente nos menciona, todos los días se nos presenta, tanto en decisiones pequeñas como en decisiones grandes. Este pequeña decisión que cambió la historia del mundo entero nos hace meditar, pensar las consecuencias que pueden tener nuestras decisiones, Señor, nuestros actos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a seguir remando,
a mantener nuestros brazos en alto, Señor. Muchas veces queremos salir, queremos caer, muchas veces ya no damos más, pero para eso está la iglesia, para eso está en congregarse, Señor. Pues es como ir a cargar batería, es como ir a rellenar de energía, Señor, a buscar apoyo. Siempre se me quedó esta palabra, Señor. Es ser mejor juzgado por el mundo y estar contigo que estar con el mundo y ser juzgado por ti, Señor. Guíanos, protégenos, danos la fuerza para, Señor, poder administrar tu palabra, poder hablar de ti, Señor. Muchas veces no tenemos el valor o a veces no somos tan valientes, Señor. Y danos la valentía, Señor, para poder hacerlo. La personalidad, las personas que lo necesiten, Señor. Danos la sabiduría, Señor. Cúbrenos, protégenos, guárdanos, Señor, en esta semana. Bendigo al hermano Rudy, al hermano Cristian, hermano Milton, al pastor Carlos, a Eddie, a Carlitos y a todos nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque esta reunión de varones ha ido creciendo poco a poco, pero ha sido constante, Señor. Yo bendigo al pastor Carlos, Señor, y a su familia. Dios nos guarde, nos proteja, en nombre de Jesús. Amén. Abran los micrófonos. Amén. Dios les bendiga mucho. Cariños a todos. Bendiciones. Levántame.